noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Esta noche el programa de hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, el accidente del avión de la línea aérea Lamia que iba de Bolivia a Medellín. Ha sufrido un accidente, como todos lo sabemos, ha sido una noticia mundial. Hoy día queremos conocer cuáles han sido las causas, cuáles han sido las razones. Hay muchas dudas que quedan alrededor de la autorización de vuelo y a partir de eso, muchas dudas alrededor de los vuelos y cómo se realizan esos controles en Bolivia. La segunda parte, el tema del agua, por suerte hoy día en La Paz, para toda la gente que nos está viendo de todo el país, está lloviendo. Ojalá que eso pueda cargar lo más que se pueda las represas de la zona sur, Jampaturi particularmente, para poder hacer la distribución de agua normal. Tendremos en la segunda parte del programa, pues eso, ¿no? Los 4 proyectos que se están, la inversión que se está destinando para darle una solución integral al tema del agua a largo plazo. Quédese en esta casa, no es hotel, ya volvemos. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche con nosotros el periodista Marcelo Tedeschi. Marcelo, un gusto tenerte con nosotros para hablar sobre el tema del Lamia en esta primera parte. Susana, al ministro, al gerente de BOA, gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Muy buenas noches. ¿Listos? Gracias a vos siempre. Con nosotros Milton Claros, por primera vez en esta casa no es hotel. Bienvenido para hablar de ministro de Obras Públicas, para hablar del tema del accidente del Lamia. Así es, muchas gracias. Un placer estar en su programa para poder compartir algunos detalles de este trágico accidente, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Mi paisano, gerente general de BOA, Ronald, muy bienvenido a esta casa, no es hotel. Gracias, Susana. Honrado de estar aquí, por supuesto, y en lo que podamos ampliar la información a la población es una grata oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Milton, quedan muchísimas dudas alrededor de qué es lo que ha sucedido, ¿no? con el tema del accidente. Primero parecía que era una falla eléctrica, luego nos enteramos que era una falta de gasolina. El tema de la autonomía de vuelo, que el avión podía volar, tenía combustible para 4 horas con 30 minutos y el vuelo duraba 4 horas 15 minutos. La licencia se rechaza también en Venezuela, en Mérida y en Islas Margarita. Luego en el 2014 se da la licencia en Bolivia. Y finalmente hay la destitución de varios funcionarios. Pero quiero empezar, Milton, acerca de muchísimas especulaciones que hay en cuanto a la propiedad de la empresa. ¿A quién le pertenece la empresa Lamia? ¿Quiénes son los socios que conforman la propiedad de esta empresa? Bien, aclarar un poco el panorama del accidente y qué investigaciones se están realizando. De acuerdo a la reglamentación que se establece en la OASI, del Convenio de Chicago de 1944, en la cual Bolivia forma parte, establece que, de acuerdo al anexo 13, el país donde ocurre el evento es el país que se encarga de la investigación. En este caso, Colombia es el país encargado de realizar esta investigación. Ellos están recabando todos los datos, a pesar de que solamente es una atribución directa del país. Nosotros como Bolivia estamos aportando a través de un investigador que se ha designado específicamente para este tema. Él está trabajando en Colombia. Porque ahí, perdón que lo interrumpa, ministro, pero porque ahí hay varios datos que realmente son necesarios investigar. Por ejemplo, el tema de... bueno, usted nos dirá, ¿no? Pero se separaron a varios funcionarios, ¿no? de sus obligaciones, en el sentido de que, más allá de que Colombia tenga que ser el país donde se realiza la investigación, es por qué se dan cierto tipo de autorizaciones. Bueno, el tema de la autorización como tal es una labor y un rol que debe cumplir DGAC como tal. Cualquier aerolínea que solicite tener una certificación de explotador aéreo tiene que cumplir una serie de requisitos. Son 5 etapas que deben cumplirse. La primera etapa, la presolicitud, donde hay una entrevista con el solicitante. Una segunda etapa que es la solicitud formal, donde tiene que anexar constitución de la empresa y una serie de documentos.
Posteriormente se habilita la tercera etapa, que es la evaluación de la documentación, la cuarta etapa, que es la inspección y demostración de la empresa como tal, y la quinta fase, que es la certificación. Todos esos procedimientos deben ser cumplidos a cabalidad. Nosotros entendemos que DGAC ha hecho cumplir todos estos documentos. Estamos y hemos iniciado como Ministerio de Obras Públicas una investigación a si estos documentos y esta parte procedimental, específicamente a la etapa 2 y 3, que se refiere a solicitud formal y a la evaluación de la documentación, no ha tenido ninguna alteración. Si no se ha tenido alguna situación de compromiso, obviamente que en este transcurso hemos detectado de que un funcionario de DGAC tenía parentesco con el gerente general de la empresa Lamia. Dos preguntas ahí que me nacen. La DGAC actúa de manera autónoma, es decir, si yo tengo una aerolínea, voy y presento toda la documentación de los 5 requisitos que usted está planteando, la DGAC tiene la autonomía de darme directamente la licencia de funcionamiento. Eso no pasa por ninguna instancia mayor de evaluación o de contraevaluación a la DGAC. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, entendiendo que Vargas, que ha sido separado hoy día de la DGAC, que era el que aprobaba las licencias, aprueba la licencia para un socio de Lamia, que es su padre, si no hay un evidente tráfico de influencias ahí. Respecto a la primera pregunta, DGAC es una institución descentralizada. Perdón, es una institución autárquica. Autárquica, ok. Autárquica como tal. ¿Qué quiere decir eso para que la gente lo entienda? Una institución autárquica es una institución que tiene poder de decisión, que tiene bienes propios, que tiene funciones específicas para realizar. En este caso, dentro de la ley de creación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, una de sus atribuciones es la aprobación de los certificados de explotador aéreo. Entonces, es la instancia técnica específica encargada de hacer cumplir los requisitos para la emisión de un certificado. ¿Y eso dónde está reglamentado? A través de la reglamentación aeronáutica boliviana, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que se sigue. Nosotros, se ha hablado mucho el tema de por qué el ministerio no tiene acción inmediata, o quizás presidencia o algún otro ministerio. Al ser una institución autárquica y tener poder de decisión, nosotros no podemos hacer un control externo previo. Hacemos nosotros un control externo posterior, en este caso en base a lo acontecido. Control interno previo es las decisiones que toma la institución como tal. Control interno posterior es la auditoría misma de la institución. Entonces, esas son... ¿En las auditorías nunca salió absolutamente ninguna observación? Nada. Hay algo muy importante que mencionar. La DGAC y el Estado como tal no solamente se certifica a sí mismo. Existen auditorías permanentes recurrentes por parte de la OASI. Yo tengo un documento que quería mostrarles, que el año pasado, este es el documento que emite la OASI. ¿Qué es la OASI? La OASI es el organismo internacional que verifica las operaciones de aeronavegación, aeronáutica civil internacional. ¿La OASI validó Lamia? No validó, pero sí valida qué situaciones. Acá tenemos un resultado el año 2016, donde tenemos una calificación del 81.84% de cumplimiento a normativa. ¿En qué sentido? Tenemos legislación, todo lo que se refiere a normativa. Si tenemos nosotros una ley que refrende la operación, o es decir, el funcionamiento de DGAC, las aerolíneas. De organización, si tenemos procedimientos, reglamentación, licencias, operaciones, aeronavegación, investigación, navegación aérea, aeródromos. Todos estos elementos la OASI los realiza permanentemente. Este año, el mes de octubre, ha venido una comisión a verificar todos y cada uno de estos aspectos, si el gobierno como tal, el Estado boliviano, está cumpliendo con el convenio de Chicago. Nosotros somos como Estado, hemos firmado este convenio y tenemos la obligación de cumplir con todos estos requisitos. Entonces, esto es una prueba de que en el Estado y el accionar que tenemos como gobierno está enmarcado en reglamentación internacional, y DGAC tiene la obligación de cumplir. ¿Cuáles fueron los pasos que siguió Lamia para obtener su licencia? Porque supuestamente el año pasado le dando una licencia indefinida. Eso está, ellos mismos publicitaban esa licencia a través de Twitter. Sin embargo, oficialmente la DGAC dijo que en febrero recién se le había dado la licencia.
¿Cómo han sido los pasos? ¿Qué se ha investigado al respecto, ministro? Mire, nosotros hemos instruido una investigación a detalle, a la parte administrativa, porque eso yo quería explicarles. La primera fase de investigación del accidente como tal la está realizando Colombia y nosotros estamos coadyuvando como Estado. Paralelamente, nosotros estamos haciendo una investigación a esta certificación que ha emitido DGAC. Al haber indicios en el tema de posible parentesco que se ha detectado entre el señor Vargas en DGAC, hemos tomado acción sobre la investigación. ¿Qué es lo que debería haber cumplido? Son estas 5 fases que le he mencionado. Y hemos solicitado toda esa documentación a DGAC para verificar que no falte ni un informe y que no falte nada de documentación que le haya posibilitado adquirir esta certificación de explotador aéreo. Al tener esta relación entre un director de DGAC y el gerente general, nosotros tenemos indicios de que haya podido haber un tráfico de influencias. Entonces, por eso estamos tomando una acción directa. ¿Por qué los hemos destituido a los directores? Porque ellos son como institución descentralizada, por una parte, como es ASANA, que tiene un directorio, y DGAC, que es una autoridad, es decir, una institución autárquica. Sus directivos, sus MAES, son los responsables directos por todo el accionar de la institución. Para tener una investigación prolija, sin interrupciones, es que hemos decidido desvincular a las cabezas y además hemos instruido también la desvinculación de este señor Vargas, que era director dentro de la DGAC. A ver, Ronald, antes de volver con el ministro y darte la palabra, tú eres un hombre del área, evidentemente. La pregunta, ¿conoces a Vargas? Hoy día al Vargas padre. Hoy día vi en el periódico que el señor Vargas había sido piloto de varios presidentes, de Banzer, de Tuto, de Goni, de Carlos Mesa, de Rodríguez Belcé, y finalmente fue piloto del presidente Evo. La pregunta, en el mundo de la aeronáutica, ¿es normal que los pilotos terminen siendo gerentes de las empresas? ¿Es normal esta vinculación de tipo, digamos, administrativa con las líneas aéreas? No creo. Muy personalmente creo que son casualidades, son carreras diferentes. El señor Vargas, el general Vargas en realidad, es un hombre jubilado de la Fuerza Aérea, y en la Fuerza Aérea, como varios de los que hemos pertenecido, yo también he pertenecido en su momento a la Fuerza Aérea, tenemos diferentes roles, diferentes aviones de repente que volar o de repente otras funciones administrativas, y a él le cupo ser piloto del avión 001 en su momento, del Sabreliner. Fue instructor, en fin, y hizo su carrera en esa especialidad. Pero no es normal que uno se jubile de la Fuerza Aérea y haga una aerolínea, por supuesto, no podemos darle una normalidad, eso ocurre de repente muy esporádicamente. Son tareas diferentes, son funciones totalmente diferentes de la Fuerza Aérea y de la aeronáutica civil. La aeronáutica civil es un ámbito de aviación muy distinto al ámbito militar de aviación, que solo tiene similitud las reglas del vuelo, las reglas del aire, etcétera. Solo ahí. Después de eso, la aeronáutica civil es muy distinta, tiene una normativa muy distinta, como decía el ministro, es una normativa internacional obligatoria para los estados, y eso no se relaciona con la actividad aérea militar. Luego quiero preguntarte específicamente sobre la normativa internacional que cumple específicamente BOA. Bueno, no, ahora mismo. Ronald, a ver, a partir del accidente han surgido muchísimas dudas de cuánta seguridad hubiera en volar en Bolivia. ¿Cuáles son las normativas internacionales que hoy día cumple BOA, que según una encuesta, según la información que hemos visto en el periódico La Razón, estaría cubriendo el 87% de los transportes aéreos en Bolivia, ¿no? Entonces, al ser la línea que pues abarca, sin duda alguna, la mayoría de los transportes aéreos, ¿cuáles son las normativas, ya que ustedes son aeronáutica civil, las normativas que les toca internacionales, si existen, cumplir, ¿no? Esto de cara a dejarnos un poco más tranquilos alrededor de cuán seguro es subirse a un avión. Gracias. Bueno,
las aerolíneas nos sujetamos a las normativas de cada estado, pero al mismo tiempo las normativas de cada estado tienen un estándar que es el convenio ASI. Entonces, hablando en otras palabras, casi todos los estados tienen una norma idéntica, muy pocas diferencias entre estado y estado porque todos en el fondo asumen Chicago, con algunas excepciones, algunas normativas adicionales, como el caso de Estados Unidos o el caso de Europa, que pide alguna normativa adicional. ¿Cómo trabaja BOA? BOA es un proyecto, es una empresa estatal, sin embargo, ha tenido que presentarse como cualquier empresa a la aeronáutica civil y pedir una certificación hace 7, 8 años. Ha obtenido esa certificación como operador aéreo boliviano. Es una aerolínea boliviana. Pero de pronto, como dentro de la estrategia del proyecto, decidimos volar al exterior, nos tenemos que presentar ante otro estado y decir, bueno, soy una aerolínea boliviana, pero cumplo todo esto. Ese estado verifica lo que hacemos, qué es lo que cumplimos y puede aceptarnos o no llegar a ese estado. Entonces, ¿qué estados han aceptado a BOA? Ha aceptado Brasil, ha aceptado Argentina en primer lugar, luego ha aceptado Estados Unidos y ha aceptado Madrid. Y algo interesante, este año hemos recibido el permiso definitivo después de 2 años de operaciones observadas, vigiladas por la autoridad europea, que es la EASA, que es la Autoridad Aeronáutica Europea. Nos han vigilado 2 años y nos acaban de dar en octubre el permiso definitivo para operar a Europa. Es decir, BOA puede operar a cualquier país de la Unión Europea en este momento. Es decir, Ronald, para que nos quede muy claro, es decir, ustedes tienen para poder seguir volando a España, para seguir volando a Estados Unidos, Brasil, Argentina, que es donde ahora mismo se desplazan, que cumplir permanentemente cierta normativa que parece común internacional. Pero ¿cómo se resuelve en el tema de Bolivia? Por ejemplo, ustedes tienen vuelos regionales, ¿no? Los aviones son más chiquititos, ¿no? Yo sé que con el tema del Boeing hay cierta normativa internacional por la marca Boeing y toda esta cuestión que tienen que atender. Pero ahí, ¿cómo es la normativa al interior? Yo mañana me voy a Tarija, ¿no? ¿Y cuáles son las normas de seguridad que ustedes como aerolínea atienden? A eso voy. La normativa internacional OASI se cumple en Bolivia y se cumple también, y tenemos que cumplir tanto la OASI como la normativa americana cuando vayamos a Miami. Y en Miami hay también un inspector de la Autoridad Aeronáutica Americana esperándonos para revisar el avión, revisar a los pilotos, sus licencias, su salud, etc. O sea, hay todo un cruce de controles en cada país donde volamos. ¿Qué pasa en Bolivia? Bueno, en Bolivia nosotros cumplimos todo lo que dice la DGAC y la DGAC nos vigila a nosotros. Pero ahí viene otro elemento adicional. Para nosotros poder entregar un pasajero, supongamos que un pasajero va a Sao Paulo y quiere subirse a Iberia, y nosotros tenemos que entregar ese pasajero a Iberia, tenemos que cumplir otro estándar. Y ese estándar se llama IOSA, que lo pone la IATA. La IATA es el Organismo Internacional de Transporte Aéreo, que es un ente mundial creado en base a aerolíneas para mejorar la seguridad, exclusivamente para mejorar la seguridad. Y luego se han ampliado otras tareas. Para eso, BOA se ha presentado el año 2010 a esa entidad para ser sometida a auditorías y lograr una certificación de calidad que viene a ser IOSA, que es el sello de calidad de la IATA. Y eso tiene que ver con absolutamente todo lo que hace BOA. Todo lo que hace BOA. Y nos auditan completamente con decirles que yo tengo una carga horaria de capacitación anual que debo cumplir. Desde mi persona, pilotos, mecánicos, todos debemos cumplir una serie de cursos. ¿Para qué? Para que la aerolínea mantenga ese estándar. Ese estándar ha sido conseguido por BOA el año 2012, renovado el 14 y acabamos de renovar el 7 de diciembre, empieza la nueva certificación hasta el 7 de diciembre de 2018. Es decir, BOA es la única aerolínea en Bolivia que tiene certificación IOSA, renovada por 3 veces. Marcelo. Yo quisiera volver al tema de la mía. Quisiera pedir que ambos me ayuden a reconstruir algunas cosas. Primero, en cuanto a la certificación y en cuanto a los permisos que tenía la AMIA, se sabe
que esta línea aérea ha transportado a la selección boliviana, a varios equipos de fútbol, ¿no? ¿Se sabe si tenía algún nexo con la Confederación Sudamericana de Fútbol? ¿Se sabe si es cómo se manejaba esto internacionalmente? Si es que había algún tipo de nexos en ese sentido. Además, hay un proceso que se ha iniciado, o que usted ha anunciado esta mañana. Yo quisiera saber cuáles son los elementos que sustentan ese proceso. Bien, con respecto a la relación que puedan tener con esta organización del fútbol, no tenemos nosotros los datos, estamos investigando. Sí nos llama la atención de que haya realizado vuelos charter específicos para las selecciones de fútbol. Vamos a investigar, estamos viendo qué relación, habrán tenido algún convenio, eso no lo sabemos. No lo tenemos en precisión. Nos hemos dado un lapso de 10 días para investigar toda la parte administrativa, la constitución de la empresa, cuáles han sido los nexos comerciales que han tenido. Eso lo vamos a tener más adelante. Respecto a la otra pregunta, la empresa como tal ha cumplido todos los requerimientos que se le han propuesto. Nosotros estamos haciendo una investigación por estas por este posible tráfico de influencias que ha existido. ¿En qué nivel? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la relación de parentesco que tiene este director con el gerente de la empresa? Es un elemento. Declaraciones de un funcionario o de una servidora pública de Asana que manifiesta que a pesar de haber tenido 5 observaciones, le ha habilitado un plan de vuelo. Ese es un tema de incumplimiento a la normativa, es un incumplimiento a deberes. Por todos esos aspectos, ¿quiénes responden? Responden las autoridades máximas de cada institución. Y es por eso que el Ministerio, al ejercer este control externo posterior, está ejerciendo esa función. Estamos iniciando las investigaciones para ver que estos indicios que se están presentando y se están mostrando de manera evidente a través de las declaraciones, a través de este cruce de información de que este director evidentemente tiene la relación de parentesco, se inicien estas investigaciones. Por eso hemos sido precisos y hemos sido muy cuidadosos a la hora de generar este tipo de investigación. Adicionalmente, lo que usted menciona, qué tipo de relación comercial ha tenido esta aerolínea, con qué instancias, qué instituciones, lo vamos a investigar. Nos dirá los resultados en 10 días en la parte administrativa, adicionalmente si cumplió todas estas fases que están previstas en la reglamentación. Por eso es que nosotros hemos decidido y hemos instruido la investigación a este caso en particular. Usted estuvo en ese vuelo que hubo, donde estuvo el presidente y el ministro Quintana, en ese vuelo que hubo en Ribera Altas, ¿no? De Rurrenabaque. De Rurrenabaque a Trinidad. A Trinidad, ¿no es cierto? Este vuelo, digamos, promocionaba un poco cómo fue el nexo con el gobierno para lograr que se realice y que sea Lamia la empresa que lo haga. En principio no, yo no estaba en ese vuelo. Teníamos nosotros la entrega, si se quiere, del recapamiento de la pista de aterrizaje de Rurrenabaque. Este proyecto lo ha ejecutado la gobernación del Beni. En esa oportunidad, ¿quién contrata esta línea aérea? Es la gobernación del Beni. Ellos contratan el vuelo charter desde el Beni desde Trinidad hasta Rurrenabaque. En el evento, se realiza el evento y le invitan al presidente a que pueda hacer uso de la aerolínea para retornar a Trinidad porque tenían un evento. En esa instancia, obviamente el presidente aceptó y realizaron el vuelo de retorno de Rurrenabaque a Trinidad. Hubo una condecoración la semana pasada. Condecoración a... El ministro de Defensa anunció que había dado una distinción a Lamia por el servicio. ¿A qué se debió esto? ¿No se sabe? La verdad desconozco de aquello, ¿no? Porque, bueno, el Ministerio de Defensa es muy distinto y diferente a lo que es... ellos daban, claro, la Fuerza Aérea daba el tema del mantenimiento, ¿no es cierto? Sí, evidentemente. Nosotros conocemos de que se ha iniciado también un proceso por la deuda que tiene al mantenimiento de la aeronave, pero las aeronaves son otro tema diferente a lo que es Lamia. Yo quiero explicar esto porque la certificación se le da a la empresa Lamia, la certificación de explotador aéreo. Y las aeronaves, de acuerdo a las matrículas y lo que hemos revisado, tiene otro propietario, que es el señor Albacete. Él alquila, da en calidad de arrendamiento a la empresa Lamia.
Entonces, no es que el propietario, nosotros estamos viendo si es que había Albacete alguna. es el señor venezolano. Exactamente. Él es propietario de las 3 aeronaves, 2 que ¿Es están en propietario Cochabamba. de las 3 aeronaves o él alquila las aeronaves? Él es propietario y las alquila a la empresa Lamia. Alquila la empresa Lamia, donde Sí. además es socio. No sabemos. Aquello, nosotros en este momento preliminarmente tenemos el dato de que hay un señor Quiroga, el que falleció, el piloto fallecido, y otra persona más que son los propietarios de la empresa Lamia. El propietario de la aeronave es el señor Albacete, de las 3 aeronaves. Yo quisiera que vayamos al lunes. Este hecho ocurrió en el aeropuerto Viru Viru. El aeropuerto Viru Viru está candidateando para hacerlo, hay un proyecto de volverlo un aeropuerto hub, de hacerlo crecer, todo ese tema. Yo quisiera saber, porque eso no ha quedado claro en la cobertura esta semana, ¿cuál es el papel de Asana y cuál es el papel de la DGAC en el momento de dejar partir un avión? Es decir, se ha escuchado durante la semana desde distintas partes del continente críticas con respecto a eso. O sea, la seguridad del vuelo estaba en duda. Precisamente se ha iniciado contra esta señora de Asana, ¿no? un proceso, ¿no? Sí. Porque ella tenía la potestad de parar el vuelo, ¿por qué no lo hizo? O sea, esta es una parte creo que es neurálgica, muy importante, ¿no? Determinar hasta dónde llega, y en esto tal vez el señor Caso también nos puede ayudar, cuál es la jurisdicción que tiene Asana y cuál es la jurisdicción que tiene la DGAC en el momento de manejar la seguridad de un vuelo. DGAC me parece que es más de permisos. Asana será la seguridad. ¿Cómo? Esa es la percepción que tengo. ¿Cómo lo ve usted? A ver, en este tema, DGAC es la que autoriza el vuelo, autoriza a la empresa a realizar el vuelo. Asana, a través de Aeroice, es la que verifica el plan de vuelo, la aeronavegación como tal. En esta instancia, la señora tenía un conflicto. Este conflicto debería haber sido sometido a consideración de DGAC para resolver, y además de eso, ser presentado ante su director ejecutivo. Si esta persona, en el cumplimiento de la normativa, la reglamentación, porque eso es lo que establece la RAP que tenemos en Bolivia, la autonomía de vuelo de una aeronave debe al menos superar por 1 hora y media a el tiempo de vuelo. Si en este caso era 4 horas y media, por lo menos debería tener una autonomía de vuelo la aeronave de 6. Ante ese conflicto, este funcionario o esta servidora no debería haber autorizado el plan de vuelo. ¿Y no sabemos todavía qué la lleva a autorizar? No sabemos, estamos justamente en esta investigación, pero ya ha habido una omisión al reglamento. El reglamento es preciso. No debería haber sido autorizado. Debería haberlo sometido inmediatamente, convocado a la DGAC para resolver el problema, pero no es que se generó un problema. Acá la decisión era no autorizar el vuelo. Ella es la autoridad superior, o sea, ella puede decir, o sea, es como un árbitro, decir, señor, usted no sale, porque no tiene autonomía de vuelo. O sea, era una razón suficiente porque habían 70 personas ahí, ¿no? Es la autoridad responsable. Cada institución... O sea, no tiene un superior que podía, digamos... Tiene un superior, pero por eso le digo, acá no había tema de debate, no se presentó un problema, simplemente era rechazar el plan de vuelo. O se podía haber utilizado una alternativa, tener una parada, una escala técnica que le permitiera solventar ese problema. O sea, ella lo plantea y le dijo, no, déjelo así nomás, vamos a llegar, como sea, le meteremos, ¿no? O sea... Ahí esa declaración es totalmente contradictoria, ¿no es cierto? Es decir, podemos suponer un conflicto de intereses en esto. Es que no estamos hablando de un tema que se trate entre amigos, acá hay una reglamentación. El que excuse y diga, así nomás lo hacemos, no es causal. Si ese fuera el caso, ¿cuántos vuelos de BOA saldrían sin ningún problema? Una de nuestras aerolíneas permanentemente inspeccionadas ante cualquier pequeña observación es BOA. Y lo mismo debería haber ocurrido en esta situación. No lo han hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué ha habido ese incumplimiento? Se entiende que hay presión, que hubo amiguismo. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Incumplimiento de deberes. Para nosotros hay una clara omisión a la reglamentación. Las 5 observaciones que presenta la señora, ¿cuándo las presenta, ministro? Porque existe pues una duda en la gente y vale la pena hacer una aclaración que la primera noticia que sale es que hubo las observaciones. Entonces, si habían las observaciones, reitero la pregunta que dice Marcelo, ¿por qué sale? Pero ¿cuándo es que la señora da a conocer que habían esas observaciones? ¿El accidente ya había sucedido? El plan de vuelo no refleja ninguna observación.
están los datos muy concretos, se ha autorizado sin ninguna observación. Nosotros entendemos que la funcionaria o esta señora manifiesta esas observaciones después del accidente, no antes, no alerta. Es que este no era un tema de discusión, era un tema de cumplimiento obligatorio a lo que establece la reglamentación. Ahí pregunta, Ronald, ¿cómo a ustedes les autorizan? A ver, ¿cómo se hace un plan de vuelo a nivel local? Luego me explicas internacional, pero me importan mucho los vuelos locales también. ¿Quién los autoriza, no? Y, a ver, ¿bajo qué normativa y cuestión se hacen? Porque, bueno, ahora sí, ministro, con todas las letras, es decir, queda una duda permanente de, por Dios, me estoy subiendo al avión y no tendrá combustible suficiente, no le habré dicho, che, hermanita, por favor, apróbamelo, voy a llegar nomás, no te preocupes, no va a pasar nada, no ve. O sea, eso para planes de vuelo que duran 4 horas y media, pero también para los que duran 1 hora. A ver, cuéntanos, tú que eres el experto y que tienes toda la experiencia técnica, ¿cómo es que se hace esto? A ver, yo quisiera referirme a la experiencia técnica que tiene BOA en este momento. BOA está en estos días superando la barrera de los 150.000 vuelos realizados. Entonces yo creo que hay una experiencia técnica que está refrendada por esos números. Una autorización, primero hay que diferenciar entre vuelo regular y vuelo no regular. Un vuelo charter se llama un vuelo no regular, ¿ya? El vuelo regular es aquel vuelo de itinerario. O sea, tenemos mañana un vuelo Cochabamba, La Paz, a las 6 de la mañana es un vuelo de itinerario y ese itinerario ya está aprobado por la DGAC. Y está aprobado con qué tipo de avión se va a hacer, a qué hora se va a hacer, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un itinerario aprobado que es la base para presentar un plan de vuelo. Nosotros presentamos un plan de vuelo para ese vuelo de las 6 de la mañana, pero también aquí hay que guardar las distancias. BOA tiene un programa computacional que es el JEPSEN, propiedad de Boeing, que se maneja a nivel mundial, donde no hay engaños. Yo le digo, voy a ir de Cochabamba a La Paz, y él me pide todos los datos y hace todos los cálculos, y por eso muchas veces tengo que bajar las maletas de los pasajeros, porque no me da el peso y lo tengo que hacer. Porque yo no le puedo engañar a un sistema computacional que al mismo tiempo es un sistema de control. Nosotros calculamos toda nuestra ingeniería de vuelo y tenemos un departamento de ingeniería para hacer todos esos cálculos y obtenemos un plan de vuelo calculado con todo eso. Eso es lo que le pasamos a ASANA para aprobación. ASANA revisa cantidad de pasajeros, revisa el tramo, la tripulación, etcétera. Nos pone el visto bueno, hay otro control más que es la FELC-N, dependiendo de algunas rutas, hay que pasar ese control más y recién con eso se puede embarcar el primer pasajero. Entonces, tenemos una serie de controles para ese tipo de vuelos regulares. Ahora, para vuelos no regulares, hay plazos. En el caso de la DGAC son 48 horas antes, yo debo presentar una solicitud de salida al exterior, exponer los motivos, con quién es el contrato, qué objeto tiene el vuelo, cuál es el aeropuerto de destino, cuál es el aeropuerto de alternativa, cuál es la ruta, el horario de salida, la licencia de los pilotos, vigencia médica de los pilotos, si tienen su vigencia médica al día, etc. Todos esos documentos se presentan y se puede obtener o no un permiso de salida al exterior. Eso es lo que también en este caso ocurrió. Yo tengo un permiso de salida al exterior. Ese permiso de salida al exterior es publicado según la norma, es decir, se conoce por todos, por toda la comunidad aeronáutica. En ASANA se recibe esa autorización de salida y se debe cotejar esa autorización de salida con el plan de vuelo que presenta la aerolínea al momento de salir. Si hay diferencias, automáticamente el plan de vuelo es rechazado. El plan de vuelo debe coincidir con la autorización. O debiera ser rechazado. Debe ser rechazado, ¿no? Debe ser, la norma es clarísima con eso. Porque el plan de vuelo es un plan de vuelo a la autorización. Bueno, agrava muchísimo más lo que nos está contando Ronald, ¿no? O sea, todo lo que usted nos está contando, Ronald, deja en evidencia que BOA está cumpliendo una serie de reglamentos internacionales también a partir de un sistema que tienen con Boeing, ¿no? Y que por suerte a eso se somete también el vuelo nacional. Sí, entonces ahí me surge la pregunta, ¿no es cierto? Si es que no todas las aerolíneas que operan en Bolivia deberían tener
pues este Ese sistema, software, ¿no? ese software que relata y que no permite ningún engaño de tipo, me va a alcanzar, ¿no? Me va a alcanzar, no te preocupes. Tenemos una. Es que eso es lo que tiene que cumplir, es decir, la obligación que tiene Asana en este caso es verificar justamente que esos datos técnicos cumplan con la reglamentación. Y esa es la obligación que tenía esta funcionaria en ese momento y de negar. Por eso les digo, no es un tema que se someta a consulta o a discusión entre la empresa aérea y yo, como técnico. Como técnico, la obligación era rechazar ese plan de vuelo. Otra de las dudas, ministro, que bueno, viene surgiendo a partir del accidente y de la puesta en evidencia de cierta sospecha en el mal manejo administrativo de estos funcionarios es cómo se los designa. ¿Cómo se ha designado al señor Vargas para que él pueda hacer la aprobación? ¿Cómo se ha designado a esta funcionaria, cuyo nombre desconozco, para que pueda aprobar o no los planes de vuelo? Porque bueno, BOA está por fuera porque tiene un sistema, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué pasa si las otras aerolíneas no tienen este software? Porque yo no sé si lo tiene Amazonas, no sé si lo tiene Ecojet, no lo sé. No estoy poniendo en duda el funcionamiento de Amazonas ni de Ecojet, pero no lo sabemos, ¿no? ¿Cómo se escoge a estos funcionarios? ¿Bajo qué parámetros, no? Porque claro, ahí si no hay el software preocupa. Bueno, en realidad, más allá de lo que es el control interno que tiene BOA, existe el control de esta instancia técnica que es Asana. Ellos hacen ese recálculo porque un software también puede ser manipulado, podemos ver de que se puede hacer aquello. Pero la instancia técnica que se refiere al control es Asana, en esta instancia. ¿Cómo se hace la selección del personal? Ellos tienen que cumplir una serie de requisitos y exigencias, licencias y demás. Por eso les digo es que OASI, cuando viene a hacer una auditoría, verifica controladores aéreos, despachadores en aeropuerto, el tema de AGA, por ejemplo, facilidades en el aeropuerto, verifica prácticamente todo y debe el personal que está a cargo de la toma de decisiones precisas, tiene que cumplir con todas esas exigencias. Nosotros estamos investigando, vamos a ver si en Asana esta persona, por esta contradicción que nos llama poderosamente la atención a nosotros como ministerio, del por qué ha sometido una decisión que debería haberse cerrado en no autorizar la autorización de vuelo, tenga realmente todos estos conocimientos, o es que ha entrado por parentesco, habrá entrado por influencias, no lo sabemos. Vamos a llegar justamente a determinar aquello. ¿Por qué? Porque definitivamente no podemos permitir que gente que no conoce del área esté ejerciendo funciones tan delicadas. Entonces, una prueba de que sí se estaría cumpliendo es el resultado de la OASI, pero que al interior puedan existir este tipo de elementos, porque esta ha sido una acción individualísima, una decisión lamentablemente individualísima. Nosotros hemos convocado a los directores, si en algún momento se consultó esta situación, ellos manifiestan que jamás se consultó, ni siquiera al director, creo, regional. Entonces, ahí tenemos un problema serio con esta persona porque ha tomado una decisión totalmente errada. Última. La colega Sisi Arias, fallecida, hizo una entrevista poco antes, bueno, tiempo antes de morir en El Deber, y ahí comentaba que ella tenía hijos, tenía 2 hijos, y ella comentaba que era difícil acceder a una línea aérea por la seguridad, o sea, mejor si era soltero el piloto. Esto me lleva a una reflexión. De hecho, un piloto tiene que tener la mente absolutamente limpia, clara y segura, digamos, en lo que está haciendo. El hecho de que un piloto sea también empresario, sea, claro, decidir, cuando le dicen la torre de control se declara en emergencia, decidir en ese momento, obviamente, nadie quisiera estar en la cabeza de él en ese momento, que declararse eso le iba a hacer costos, además, aparte a su empresa. Digamos, ¿esto cómo se controla? O sea, esto digamos, se ha escapado también del control, el hecho de que un empresario sea piloto y sea que maneja la nave, porque obviamente me imagino que en BOA un piloto no tiene nada que ver con la parte empresarial. Lo que va a ver el piloto es la seguridad de sus pasajeros, básicamente, ¿no? Y no otras consideraciones. ¿Cómo has evaluado esto, ministro? Bueno, desde la perspectiva misma, nosotros coincidimos en el análisis. Acá ha habido, lamentablemente, un conflicto entre lo que es ser propietario de una empresa y ser piloto al mismo tiempo. Eso queda muy evidente.
Vamos a analizar, vamos a evaluar más adelante cuáles van a ser los recaudos que vamos a tener en este tema, porque definitivamente nos está demostrando esta lamentable situación de que va a haber siempre un conflicto a ese nivel y hay que tomar las decisiones de modificar y restringir ese tema. Un software, mecanizar, digamos, puede ser una opción, ¿no? Queda en la mesa. Una preguntita técnica, Ronald, para antes de cerrar el programa, ya nos tenemos que ir con este bloque. ¿Se pudo evitar, tú que conoces bien la parte técnica, se pudo evitar el accidente haciendo una parada de recarga de combustible? Y recogiendo la intervención de Marcelo, ¿no? Si el piloto se declaraba en aterrizaje de emergencia, ¿cuánto era la multa? ¿Cuánto significa para una aerolínea, más allá de público-privada, ¿no? Declararse? ¿Cuánto es la penalidad? ¿Cuánto se debe pagar? Gracias. Yo quisiera complementar primero lo que acaba de decir el ministro en relación a los sistemas de control de los pilotos y todo lo que hay en el medio. De hecho, se controla muchísimo la vida misma de los pilotos. Cuando un piloto está en un hotel, nosotros tenemos que avisar a la autoridad en qué hotel está, ¿no? Por ejemplo, para saber si está descansando realmente o no. Y les voy a comentar una anécdota. El 2015, BOA ha tenido el privilegio de transportarlo al Santo Padre en una de sus aeronaves. Eso no han comprado un boleto de última hora para traerlo, ¿verdad? Hemos pasado casi un año de evaluaciones con la gente técnica del Vaticano. Y cuando vino una del Vaticano, porque así se contratan los charters, primero se evalúa la empresa y después se hace un contrato de charter, ¿no? Pero cuando vino una de las delegadas de seguridad del Santo Padre, pidió hablar con la psicóloga de la empresa, no con el gerente, ni con el jefe de pilotos, ni con el jefe de mecánicos. Pidió hablar con la psicóloga. Y pidió una evaluación con la psicóloga, cara a cara, de los posibles pilotos del Santo Padre. Esa es la importancia de la estabilidad emocional, de la vida misma que tienen, cuántos hijos, dónde vive, está separado de su familia o no, cuando termina de volar va a su casa o no. Todo ese tipo de cosas se evalúa para saber si un piloto tiene una vida emocional estable. Además de eso, nosotros tenemos un control cruzado entre tripulantes, que un tripulante puede decir, el piloto mío, yo soy copiloto y el piloto mío lo veo nervioso. Yo puedo decir eso y tengo toda la autoridad de pedir que lo baje, siendo copiloto. Entonces, todos esos sistemas cruzados hacen, y son recomendaciones internacionales que hacen que esto sea más seguro. Paso a responder. Cuando estudiamos el anexo 13, hay una máxima que dice, el anexo 13 es el que define todas las investigaciones en la aeronáutica, hay una máxima que dice que todo accidente se puede evitar, ¿no? Todo accidente se puede evitar, porque siempre encontramos las causales y decimos, bueno, si esto no hubiese ocurrido, etc. Pero entendamos un accidente como una cadena de errores. Si esa cadena en un eslabón se rompe, no ocurre el accidente. Entonces, por ejemplo, si no se aprobaba el plan de vuelo, si el piloto paraba en cobija y recargaba, si no había esa situación de alto tráfico en Río Negro y de repente llegaba y aterrizaba de repente con 4 o 5 minutos, etcétera. Una serie de hipótesis podemos hacer y el accidente podía evitarse. Ahora, referente al otro tema, no existe ningún tipo de multa para nadie si un avión se declara en emergencia. No existe una multa, ¿ya? Lo Importante, que sí, porque señalaban varios precios, ¿no? O sea, no existe ninguna multa, porque todo piloto está en toda la libertad, es más, en ciertas situaciones, en la obligación de declararse en emergencia, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con lo que posible pago, etc. Lo que también está en la normativa es que toda emergencia se debe investigar. Y para investigar hay que parar al avión, hay que parar al piloto y todo lo demás. Y eso sí, esa investigación sí te puede generar una multa. No, o sea, podría derivar en una multa de funcionamiento o algo así. No, tampoco va a salir una multa. Esa investigación, de nuevo, va a ser preventiva. Va a decir, usted como aerolínea ha permitido que su avión llegue así y se declaró de emergencia, ahora debe hacer esto, y le da una serie de recomendaciones a partir de una auditoría que se deben corregir para volver a operar. Pero no genera movimiento en el aeropuerto, ambulancias... Todo eso, pero eso no tiene un costo para el... No, son servicios que da el aeropuerto. Son servicios que da el aeropuerto. Peor, realmente. Son servicios que da el aeropuerto. En el tema del monto, quizás, esta investigación iba a suponer que esa aeronave no se movilice del aeropuerto. Y el contrato comercial que iba a tener de vuelo charter de retorno, eso seguramente le iba a generar... No lo podía hacer.
un costo a la empresa, ¿no? Qué barbaridad. Eso es realmente qué barbaridad. Bueno, yo te agradezco mucho haber venido esta noche, Ronald, a esta casa, a nuestro hotel. Nos dejas con la tranquilidad. Yo mañana me estoy yendo a Tarija en Boa, me subo tranquila al avión. Eso, claro, supone es muy importante para todos nosotros. Ministro, vamos a estar atentos a todas las investigaciones posteriores que sucedan. La necesidad de generar mayores controles parece que se ha hecho evidente, pero vamos a estar a la expectativa de los resultados de la investigación. Quédese en esta casa, nuestro hotel. Volvemos con el ministro de Educación para hablar del tema de agua. Por primera vez el ministro de Educación en esta casa, nuestro hotel, con quien he tenido el placer de trabajar un tiempo y de quien he aprendido mucho. Le agradezco mucho estar esta noche en el programa y es verdad, es una barbaridad que no hayamos hablado de educación, con lo mucho que me apasiona el tema y que, bueno, tanto nos tiene que contar. Hoy lo hemos invitado para que nos cuente sobre el tema de aguas. Además es vocero del gabinete de aguas, entonces está cumpliendo una suerte de un ministro triple. Ministro de Educación, ministro de Aguas y una suerte ministro de Comunicación también. Ministro Aguilar, muchas funciones se le han asignado hoy día. ¿Ya se estableció claramente cuáles han sido las causas de la crisis, ministro? Muy buenas noches primero. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes y a todos los que nos ven y nos escuchan. Un gran abrazo. El contexto de los tres momentos que estamos viviendo, el antes, que sería qué pasó, negablemente es un aspecto que está vinculado a contextos de negligencia, de irresponsabilidad, que seguramente van a ser presentados en su momento para darle continuidad a lo que se ha planteado, no solamente auditorías por la vía de EPSAS o juicios también penales por la vía de EPSAS, por la vía de la ministra de Medio Ambiente y Aguas y por la vía de la Contraloría, que son los que han iniciado acciones tanto de auditoría como de juicios. Ese contexto obviamente está vinculado a, yo creo que tres componentes. Uno es innegablemente la falta de criterio técnico de las exautoridades responsables de verificar estos temas y a partir de ello el de seguramente, porque este no es un tema que lo hemos detallado en las reuniones, está vinculado a un tema de, no sé, de expectativas de lluvia, expectativas de concluir algunos proyectos como el tema de Jampaturi Alto que se estaba construyendo. O sea, no es que no se hizo nada, sino que ha habido obviamente elementos que han generado una situación de falta de criterio en su momento en las autoridades responsables para poder apresurar o en su caso tomar algunas previsiones. Ese es uno de los elementos. El segundo, y es el más fuerte porque es el que genera el impacto global sobre el tema del agua, es el que está vinculado al cambio climático. Y lo pongo en ese orden, debería ser al revés, porque el impacto real es ese, es lo que se han terminado, así popularmente dicho, más simplemente dicho, todo lo que eran los contextos de provisión de agua a través de los deshielos, fundamentalmente, que esa es la característica de La Paz. Si nosotros verificamos La Paz, el Alto, todos los sistemas de tomas de agua están vinculados a deshielos. Se han terminado los hielos, se han terminado los glaciales, se han terminado esas nieves que eran las que proveían periódicamente del agua que llenaba las represas. Y es un periodo largo, obviamente. Por eso se vincula al primero, el que se hizo en torno a este tema. Y un tercer componente, que lo pongo en tercero, no lo relativizo, pero no quiero incidir como uno de los factores únicos, es el tema de la cultura del agua, ¿no? Es en el uso del agua, que es lo que hemos podido apreciar en esta última temporada de la propia opinión de la población, de los amigos, de los compañeros que han enfrentado las situaciones de crisis del agua, que innegablemente en nuestra concepción en La Paz, a diferencia de Cochabamba, a diferencia de Tarija, a diferencia de Sucre e incluso de Potosí, que tienen cierta tradición en el contexto de zonas con escasez de agua o la ciudad en sí misma con escasez de agua, en el caso de La Paz no.
teníamos una concepción de que el agua era eterna y que obviamente su uso era no privilegiado, como ahora ha sucedido en los que hemos todavía mantenido nuestro flujo de agua continuo en las cañerías. Sí, yo creo que estos tres componentes han ido marcando una característica de lo que ahora se ha presentado como una situación de crisis extrema, que una zona, dos zonas en realidad grandes, tres, lo que hemos identificado ya con el contexto y el plano de crisis, tres zonas, toda la parte de la zona sur con sus complementos, obrajes, altobrajes, la segunda zona y la tercera la parte de la ladera oeste, ¿no? Ministro, en este momento efectivamente hay una crisis de agua en zonas de La Paz. Efectivamente ha agarrado el tema de sorpresa a los pobladores, que son los que están sufriendo el tema. Hay zonas que hace 3 semanas o 6 semanas, digamos, no pueden bañarse todos los días, abrir el grifo y recibir agua, como ha ocurrido siempre en La Paz. Yo quisiera que nos explique, porque tenemos poco tiempo, quisiera que nos explique cuál es ¿esto va a volver a la normalidad o esta condición de racionamiento va a quedar ya como parte de la cotidianidad de esas zonas? En algún momento se habla de 3 meses. ¿Cuál es, digamos, la situación con relación a las represas? Ha llovido la anterior semana, una lluvia muy festeja, ha nevado, y usted me decía fuera de cámaras que ha habido un aumento en las represas. Creo que eso es lo que le interesa saber a la gente. ¿Cómo está la situación real? ¿Hemos mejorado? ¿Estamos igual? ¿Hemos empeorado? ¿Cómo está? Hablábamos al principio del primer momento, el pasado. El segundo momento es el presente. La situación de crisis de agua, el racionamiento extremo e incluso la suspensión de la provisión de agua en algunas zonas, y más que un tema de decisión administrativa, obviamente por las dificultades de la característica topografía de la ciudad de La Paz, porque ese ha sido uno de los grandes problemas cuando se ha comenzado a inyectar el agua racionada. Por efectos de presión, no ha podido llegar a las partes más altas y son las que más han sufrido el efecto. Las partes bajas de la zona sur y la ladera oeste tenían provisión de repente un día, horas, etcétera, pero las partes altas sí han tenido un racionamiento extremo. Ahí es donde ha venido obviamente una respuesta inmediata para que el tema de la provisión de agua por cualquier vía, que esa era la instrucción del presidente, pudiera atenuar la situación extrema de crisis en torno al acceso al agua. Y esto es lo que se ha logrado a través del Gabinete del Agua, un contexto de participación de un comando operativo del Ejército que es muy eficiente, ni qué decir, en justicia, creo que hay que reconocer eso, que trasladando todos los sistemas de cisterna que estaban disponibles, EPSAS y otros, ha organizado operativos que han ido perfeccionando el sistema de provisión de agua hasta llegar el día de hoy. Yo he estado casi la mañana, todo el día en el comando operativo. Y primero, las llamadas han bajado radicalmente, porque parece proveyendo de una manera más continua, o por lo menos 2 días que se está dando agua, y no hay una demanda de parte de la población. El primer día de habilitación de la central de llamadas, llegaron como 1.300 llamadas. El día de hoy creo que no pasan de 50. Obviamente ya la situación extrema del primer momento de dificultad de acceder al agua ha ido pasando. Ese es el segundo momento, todo el contexto de lo que se ha ido haciendo en todos estos días para atenuar la situación de crisis. El tercer momento, que ese es el que nos marca el tema de futuro, ¿qué se va a hacer para que no siga esta situación o qué se va a hacer para que no se repita esta situación? Y ahí lo que se ha comenzado a observar, obviamente, de una manera más clara es que 2 proyectos, uno ya en ejecución, es parte de lo que va a ir dando una solución estratégica y de largo aliento, y es Jampaturi 2, ¿no? Es la parte alta de Jampaturi, que va a tener mayor capacidad que la represa de Jampaturi original, la que estaba funcionando, que se ha secado. Ese es el problema. Y a partir de ello, lo que se ha tenido que hacer es identificar nuevas fuentes de suministro de agua a Jampaturi, ya no solamente pensar en las lluvias, que nos explicaban, he tenido que aprender hidrología para poder traducirlo esto en un tema de información a la población. El tema del suministro de aguas, de suministro de agua a través de la lluvia es un tema de largo aliento y que tendría que ser sostenido para que sea solamente la única fuente. Las fuentes principales, decíamos, eran los deshielos, que eran lo que a través de ríos
que pequeños o de cierta magnitud iban suministrando el agua continua. Y obviamente lo básico, pues en todo el contexto de la vida humana siempre los excesos generan una situación de desequilibrio. Y ahí viene el tema, si ingresan 700, 800 o 1000 litros por segundo y salen una cantidad mayor, va a generarse una situación de déficit. ¿Qué es lo que se ha producido ahora? El ingreso de agua a Hampaturi era mucho menor, muchísimo menor que lo que era la salida de el agua a la distribución. Bueno, en el otro bloque vamos a hablar de eso, pero nadie se ha enterado de que eso sucedía. Así es. Y ese es uno de los temas complejos porque se supone que eso debería verse, o sea, se ha ido viendo a lo largo del tiempo. Ha habido denuncias de los propios pobladores de Hampaturi al presidente cuando fue a sobrevolar y obviamente hay elementos que nos muestran que, como decíamos, y empezábamos con eso, negligencia técnica, irresponsabilidad y otros factores más que tienen que ser sancionados. Se supone y se establece que el mecanismo de medición de las represas es un mecanismo continuo de EPSAS y ese es un factor que obviamente ha llevado tiempo. Entonces, ¿qué se va a hacer a futuro? Uno, la segunda represa en Hampaturi, el proyecto Peñas de multipropósito, que es el que sí se retrasó, pero ya está con recursos, que era uno de los temas principales y obviamente ahora está acelerado. Y en proyección son los últimos 4 proyectos que el presidente ha planteado, que es el que va a generar ya una respuesta estructural. ¿De qué se tratan estos 4 proyectos? Son 4 proyectos que están vinculados, uno, a los trasvases. Ustedes han de ver, el presidente sobrevoló con helicóptero con los técnicos de EPSAS y la Autoridad de Aguas para ir identificando nuevas lagunas que pudieran estar en partes superiores. Y se ha logrado identificar una, la que se conoció como Casiri. Una laguna que no ha sido todavía utilizada y que se ha visto que tiene casi el doble, aproximadamente, o por lo menos mayor cantidad de agua ya en reservorio que la que tenía Hampaturi, llena. Es decir, es una muy buena fuente. Pero ahí viene el tema de que el proyecto lo que está haciendo es básicamente generar la proyección de una trasvase, generar un sistema de cañería, de tubería, que traslade los excedentes de agua de la laguna de Casiri a Hampaturi, lo que le va a permitir más o menos proveer de 280 litros por segundo, que esa es una muy buena cantidad combinada con las otras fuentes que se tienen. El trasvase de emergencia que ha concluido el día de hoy, ayer, va a dar 80 litros por segundo, el que ya había 40 litros por segundo y sumados más otras fuentes, el tema de lluvia, se va a tener más o menos dentro de 43 días, que es el 45, 50 días, que es la proyección de este proyecto del trasvase de Casiri a Hampaturi, una provisión de por lo menos 300, 350, 400 litros por segundo. Y eso representaría que, ¿cuántos litros por segundo es lo que se necesita cotidianamente? En la zona sur, que en este momento está sufriendo el efecto y es toda la parte de del sistema Pampajasi, que es el que distribuye a las zonas que ahora tienen problema, está entre 600 y 700 litros por segundo en su consumo. Ahí vienen temas de necesario racionamiento y obviamente un cuidado en la cultura de consumo del agua. Eso seguramente va a bajar a unos 500 litros por segundo o un poco menos, lo que va a equilibrar la parte de sistema Pampajasi con provisión de agua a través de Hampaturi. Pero además de Hampaturi, Pampajasi se provee del agua de Incachaca. Todos hemos ido a la cumbre, hacia la cumbre, hemos encontrado siempre la represa de Incachaca y más arriba, ya antes de bajar a la cumbre, una lagunita que ya en las últimas épocas la veía seca, lluvia se llenaba, etcétera, que es Estrellani. Y la imagen más didáctica que podemos dar es que del río Pongo, que ya es bajando la cumbre, se va a hacer una toma y por un sistema de tecnología hidráulica se va a hacer un bombeo cerca de 18 kilómetros, 12 kilómetros hacia Estrellani, la cumbre, para depositar el agua en esa laguna natural y de ahí hacer obviamente un sistema de traslado del agua hasta Incachaca, lo que va a dar una provisión de por lo menos 100, 180 litros por segundo, generando en lo inmediato una provisión relativamente corta en tiempo,
estamos hablando, yo calculo, de máximo unos 6 meses, que generaría la regularidad de la provisión de agua. Hablaríamos que en unos 6 meses estaríamos recibiendo agua regularmente, pero en los próximos 2 meses ya de manera regular, pero con cortes no tan espaciados como los de ahora, ¿verdad? Y esto es bien importante explicar, porque obviamente lo que estamos trasladando es la información que hemos ido trabajando con el Ministerio de Aguas, de Medio Ambiente y Aguas, y obviamente con EPSAS en función de sus proyecciones y de los proyectos. Estos 2 proyectos son los de tiempo más corto y los de mayor urgencia para resolver el tema inmediato. Y ya en proyección, los otros proyectos son el de la represa de Caluyo, que es en la naciente del río Choqueyapu, la parte alta, que tiene una provisión de agua bastante importante y es la que daría cerca de 500 litros por segundo, es el proyecto más grande. Y el último es el de una captación subterránea, es una especie de represa invertida que va en el subsuelo de la parte del lecho de río del río Irpavi, porque había sido que toda la parte del río Irpavi, que tiene un buen caudal en la parte superior, baja y se va subsumiendo en la parte inferior, y por eso es que el río Irpavi normalmente lo vemos a veces sin agua, porque es por la parte subterránea que está corriendo. Esa sería también otra que daría cerca de 100 litros por segundo. Me tengo que ir a un corte, volvemos con el ministro de Educación, que nos está hablando del tema de aguas. A mí me interesa que hablemos un poco de la parte política, de las responsabilidades, que eso también, post solución que ya nos ha manifestado, nos interesa. Quédese en esta casa, en nuestro hotel, en el último bloque. Marcelo, volvemos contigo. El calentamiento global, ministro, genera deshielo, ¿no es cierto? Eso implica que por ahora, eso me decía un hidrólogo, por ahora puede haber más agua. Sin embargo, La Paz se queda sin agua. Segundo tema, el sistema de reparto del agua, de las cañerías que van desde las represas, es muy viejo. Y esto también genera problemas de rupturas y de que no llegue el agua. Entonces, ¿cómo se está evaluando este tema en el ámbito de la gestión del agua? Sí, es uno de los temas que se ha comentado, se ha analizado, se ha explicado ante el presidente y ante el Gabinete del Agua, que es una tarea urgente y necesaria, pero de largo aliento, o sea, continua, de parte de EPSAS y de las instituciones responsables. El tema de las cañerías antiguas, y por eso es que nuestra pregunta inmediata, y esa fue, decía, la gran virtud de estar nosotros sin estar involucrados en el tema, el de agarrar y preguntar lo que la población preguntaba: ¿por qué sale el agua turbia? Y lo que nos explicaban es, los sistemas de cañería antiguas tienen obviamente un sistema de concentración de ciertos componentes de óxido. Y cuando inyecta el agua es cuando comienza a hacer una limpieza. ¿Por qué no se ve turbiedad en otros momentos, cuando había agua continua o aquí en el centro, ¿no? Es porque cuando se hace la discontinuidad de la provisión de agua, ahí es donde obviamente se comienza a hacer un resecado de la tubería. Y cuando va limpiando, la primera inyección de agua es la que genera turbiedad. El componente de la turbiedad no es contaminación, que eso es bien importante. La contaminación viene por otros componentes. Que exista filtración de desagües, de agua de alcantarillado, y eso traslade y convierta el agua de sistema de redes en un agua que está distribuyendo también partículas de heces o de componentes como el cherichicol y otros. Ese es lo complejo. ¿Hay algunas vertientes que estaban con este problema, ministro, y que tuvieron una distribución por fuera de...? Sí, este es uno de los temas que la ministra de Salud hizo su informe en una planilla que nos presentó de cerca de 7 vertientes que han hecho estudios de laboratorio con INLASA. De las 7, una estaba limpia, las 6 restantes tenían contaminación. Y ahí, para terminar la idea, sí, se necesita hacer un recambio de tuberías en muchas zonas de La Paz, especialmente las más antiguas, porque temas de filtración o temas de pérdidas de agua también son un factor que incide en que existe un derroche. ¿Un porcentaje de cuánto agua se pierde? Alguien dijo 40%, pero más lo he visto en medios que un informe oficial y certero de EPSAS.
pero sí tiene que presentar ese informe para poder hacer un plan de ahorro y de aprovechamiento de las aguas en su totalidad. Ministro, ya nos tenemos que ir, lamentablemente, un programa que, bueno, ya ha llegado el tiempo de lluvia, hay una tormenta tremenda ahora en La Paz, esperemos que eso pueda llenar. Entendemos que el agua que viene de la lluvia ahora mismo no está contabilizada en el plan, ¿no es cierto? O sea que es un remanente, digamos, de el plan que ustedes estarían estableciendo. Pero, ministro, usted decía una frase en el corte: para educar hay que preguntar. Yo lo he visto trabajar, usted es el ministro de Educación hace muchísimos años y bueno, he tenido la suerte de trabajar cerca suyo, y esperemos que cuando hay un problema con escuelas, con maestros, con niños, usted pregunte, y una vez que pregunte nos pueda informar, y en paralelo informar al presidente. Lo que no ha sucedido con el Ministerio de Aguas, saludamos el trabajo que usted personalmente está haciendo, casi reemplazando a la ministra del sector. Lo que realmente nos llama la atención es decir, por piedad, un ministro, no solamente con la popularidad del presidente, sino con 200.000 personas afectadas, debería tener una reacción distinta a la que se está teniendo. De todas maneras, saludamos, ministro, su trabajo. Personalmente, usted sabe que le tengo estima y mucho respeto, conozco la calidad de su trabajo, qué bien que esté a manos suyas, y ojalá que podamos pronto reponer el sistema. Si me permite, Susana, un tema que es bien importante. En realidad, y es lo que muchas veces no se ha podido apreciar y resulta injusto, cada uno ha cumplido una función. El ministro Quintana, ni qué decir en su nexo con el nivel de coordinación con ministros, por eso es ministro de la Presidencia, porque coordina con todos los ministros, pero además con el Comando de Ejército, y obviamente ha jugado un rol importantísimo. La ministra no apareció en contextos en que tenía una responsabilidad encargada por el presidente. Tenía que elaborar los proyectos, tenía que estructurar las respuestas y verificar que se cumplan los proyectos. Y no porque sobre el ministro no tenga trabajo, sino porque obviamente en este momento también la ministra de Comunicación tenía un tema de salud, y bueno, hemos jugado un rol más que todo de información en este periodo de crisis. Así que cada uno jugó un rol en su momento y ahora ya estamos reacomodándonos, toda vez que la crisis poco a poco está bajando. Bueno, saludamos que esté, quiero insistir que saludo que esté a su cargo, gracias, ministro, y para educar hay que preguntar, y bueno, usted es un gran vocero, entonces espero volverlo a tener, ya no solamente con el tema de aguas, ¿no?, sino realmente con el tema de educación. Lo hablábamos al corte, nunca hemos hablado del tema de educación, ministro, y eso es una barbaridad. Nos debemos un encuentro en esta casa, no es hotel. Marcelo, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta entrevista, ayudarme con las preguntas. Siempre es un gusto tenerte a ti, un gusto tener al deber de alguna manera en esta casa, no es hotel. Susana, para mí es un gusto igual, ministro. Muchas gracias por su disposición. Un gusto, hasta siempre. Muy buenas noches a la gente que nos acompaña. Quédese con Deporte Total, la programación de TV. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.